Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, martes 11 de febrero del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.57. Hemos visto durante la sesión y en el rango overnight un tipo de cambio de entre 20.55 y 20.66. Estamos prácticamente en el piso de la sesión. Esto a pesar de las nuevas medidas comerciales que acaba de anunciar el día de ayer Donald Trump. Pues el dólar ha mostrado poca reacción en el mercado cambiario y bueno, vamos a analizar precisamente estos eventos claves y algunas zonas de reacción importantes que prácticamente han sido las mismas durante estos días. Como les comentaba, Trump impone aranceles del 25% exclusivamente al acero y al aluminio y es en general a todos los países de los cuales ellos están importando. Recordemos que algunos ya tenían aranceles del 10%, así que los está ajustando a niveles del 25%. Por supuesto que México está dentro de los países afectados con esta medida, aunque la gran mayoría del comercio de acero con Estados Unidos es que nosotros les importamos acero. Nosotros importamos acero de Estados Unidos, no tanto la exportación, aunque por supuesto que sí existe la exportación. Pero bueno, sabemos que también esto puede ser una medida de negociación para otros temas y precisamente los aranceles entrarán en vigor, entre comillas, apenas el 12 de marzo. No entran en vigor de manera inmediata y pues a pesar precisamente de que la noticia pudiera llegar a causar movimiento o volatilidad, el mercado cambiario no reaccionó a la noticia. ¿Y por qué no reacciona a la noticia? Esto es bien importante analizarlo porque hay que entender la psicología del mercado para tomar las mejores decisiones. Además de que esta medida ya está, no esta medida como tal específicamente, no es que ya esté anticipada por los mercados, sino que los mercados están anticipando que Donald Trump esté dando golpes de este estilo respecto a temas de medidas comerciales solamente como herramienta de negociación. Entonces, por eso estamos viendo que de pronto el tipo de cambio en algunos momentos no reacciona a este tipo de noticias, y es que también se espera que México pueda negociar alguna exención o compensación comercial de acuerdo a esta medida. Por eso también nos da una pista que la entrada de vigor de los aranceles sean hasta el 12 de marzo y no sea de forma inmediata. Y también pues el tema de la política monetaria de la Fed está siendo un factor dominante, sobre todo hoy, que este es el siguiente dato clave del día. Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, que es el banco central quien decide la política monetaria allá en Estados Unidos, comparecerá ante el Congreso de Estados Unidos y el discurso de hoy puede dar pistas sobre la dirección de la política monetaria en 2025. Recordemos que la política monetaria en 2024 en Estados Unidos comenzó a recortar las tasas y a finales del año pasado vimos presiones inflacionarias también en Estados Unidos, es decir, los precios sostuvieron alzas, obviamente no a niveles estratosféricas, pero sí seguía subiendo el precio de los bienes y los servicios en Estados Unidos de forma consistente, y el objetivo de inflación en Estados Unidos es del 2%. En México es del 3%, con un rango de más menos 1%. O sea, México sí se da un rango. Estados Unidos tiene el objetivo de largo plazo de el 2%. Así que con estas medidas o presiones a finales del año pasado, la Fed decidió dejar de recortar las tasas, aunque las tasas siguen estando en niveles altos o de una política monetaria restrictiva. Pues ya la tendencia era la de recortar las tasas y se hizo una pausa en este recorte de tasas. Por eso es bien importante saber o estar al pendiente de todos los discursos que dé Jerome Powell o algún miembro de la Fed sobre temas de política monetaria, porque sabemos perfectamente que lo que va a definir que sigan recortando o no son los datos, por ejemplo, como el de la inflación, que precisamente se va a dar a conocer el día de mañana. Por la mañana se da a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos, pero también datos del empleo como los que se van a conocer la semana pasada, y algunos otros datos que nos vayan mostrando cierta fortaleza económica que puedan causar inflación precisamente en el país o que puedan mantener un mercado laboral sostenible. Recordemos que a diferencia de Banco de México solo tiene un mandato único, que es la estabilidad de precios, prácticamente controlar la inflación. En Estados Unidos, además de controlar la inflación, también tienen el mandato del pleno empleo. También se encargan de la parte del empleo. Así que, pues hay que estar al pendiente de esta comparecencia de Jerome Powell, que ya está en marcha, y veremos si hay algún tipo de una pista que pueda dejar ver si la Fed puede comenzar a recortar las tasas de nuevo, o sea, reactivar su recorte de tasas
antes de junio, que es cuando el mercado ya tiene puesta la expectativa del próximo recorte. Y también lo que les comentaba, el día de mañana se dará a conocer la inflación en Estados Unidos. Recordemos que se espera que la inflación esté prácticamente igual que en diciembre, la inflación general. Así que una inflación menor a lo esperado, mucho menor a lo esperado, puede aumentar las probabilidades precisamente de que los recortes de tasas se reactiven antes de junio, y viceversa. Si el dato de inflación está por encima de lo esperado, pues seguramente el mercado puede seguir pateando la expectativa de recortes hasta junio o incluso hasta un poco más para allá. Entonces hay que estar al pendientes de esta información. La información de la inflación se da a conocer mañana a las 7:30 de la mañana, y hay que recordar, nada más como un refresh, las fechas relevantes. El día de hoy, por supuesto, Jerome Powell compareciendo en el Congreso. Mañana 12 de febrero la inflación en Estados Unidos. El 3 de marzo la fecha límite que se puso Estados Unidos para haber pospuesto los aranceles generales hacia México y Canadá. Entonces es el 3 de marzo la fecha límite. Y el 12 de marzo, pues la nueva fecha que hay que seguir, donde entran en vigor los aranceles al acero y el aluminio. Así que los niveles claves o las zonas de reacción, el 2035 ha sido un soporte importante. De hecho, no hemos, desde que regresó del 21.30, cuando anunció Donald Trump los aranceles generales, que regresó a niveles de 20.30, no lo hemos vuelto a tocar. Así que evidentemente vemos que la tendencia es más lateral y a la alza. El 2050 es un punto de equilibrio muy marcado para el mercado. El mercado tiende a regresar al 2050, es un punto de equilibrio de corto plazo, por supuesto. Y las resistencias importantes es el 2070, que ya lo hemos visto en días pasados. Y el 2085 lo pongo porque sí es muy psicológico el 2085-2090 de romper el 2070, por ejemplo, si se materializa el tema de los aranceles al acero y al aluminio, o si México puede responder pues de alguna manera con temas de aranceles también, aunque México, la respuesta de hoy fue bastante tranquila, simple y sencillamente comentaron que fuera una mala idea, ¿no? Entonces, esto es todo por hoy en el Pulso de las Divisas. Seguimos atentos a Powell y a la inflación, y nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.